Soy operador del 911, y algunas llamadas no eran humanas. Trabajé como operador del 911 durante 5 años y 9 meses, casi 6 si quieres redondearlo, y durante ese tiempo descubrí algo que nadie te dice cuando aceptas el puesto. La gente piensa que el miedo siempre suena igual. Piensan que una emergencia tiene una voz concreta. Imaginan gritos, llanto, respiración acelerada, una dirección a medio decir, el ruido de una puerta, un choque, un disparo, una sirena a lo lejos. Y sí, muchas veces era eso. Había madres pidiendo ayuda porque su hijo no respiraba. Había hombres atrapados dentro de coches volcados. Había ancianos que se caían en la ducha y no podían levantarse. Había vecinos viendo humo bajo una puerta y llamando antes de tocar el timbre. Había dolor real. Caos real. Gente real. Pero el verdadero horror, al menos en ese trabajo, casi nunca entraba gritando. Entraba despacio. Entraban llamadas en las que la respiración era demasiado regular. Entraban voces que contestaban bien las primeras 2 preguntas y fallaban en la tercera. Entraban silencios largos, en pequeños detalles que no cuadraban, en direcciones que desaparecían de la pantalla justo cuando la unidad llegaba, en niños que hablaban como si alguien les estuviera enseñando a pronunciar el miedo al otro lado del teléfono. No hay protocolo para eso. Puedes aprender códigos, procedimientos, prioridades de despacho, atención en crisis, control de suicidio, violencia doméstica, infartos, incendios estructurales, accidentes múltiples, tiradores activos. Te entrenan para escuchar pánico y convertirlo en información útil. Te enseñan a ignorar el temblor de una voz y a buscar lo importante, ubicación, número de víctimas, peligro inmediato, acceso a la escena, descripción del sospechoso, estado de conciencia, respiración, sangrado, armas, humo, altura, dirección de huida. Todo eso funciona mientras lo que tienes al otro lado sigue siendo humano. Lo otro no entra en ningún manual. No oficialmente. Extraoficialmente, en el turno de noche existían reglas. Reglas que nadie escribía. Reglas que pasaban de un operador a otro en la sala de descanso, junto a una cafetera demasiado vieja y un reloj que siempre iba 2 minutos atrasado. No es tu nombre si la llamada no lo necesita. No describas la sala. No respondas a preguntas que no tengan relación con la emergencia. Si la voz cambia de tono sin razón, corta el intercambio y vuelve al protocolo. Si la localización desaparece 3 veces, no improvises. Y, sobre todo, si una llamada entra entre las 2 y las 3 de la mañana con línea desconocida y una voz que parece estar recordando cómo se habla, escucha lo mínimo y di lo mínimo. La primera vez que oí esa regla me reí. La persona que me la dijo no lo hizo. Se llamaba Denise. 40 y tantos, espalda rota por años de turno nocturno, café negro sin azúcar, 2 divorcios, 0 paciencia para la estupidez y una forma de mirar a las pantallas como si ya hubiera visto demasiadas cosas salir de ellas. Llevaba casi 20 años en la central cuando yo entré. Era de esas personas a las que todos escuchaban aunque hablara bajo. Me soltó aquella regla una noche de noviembre, cuando el flujo de llamadas había bajado y en la sala solo se oía el zumbido del aire, el clic de los teclados y la respiración cansada de la gente que llevaba demasiado tiempo trabajando sin ventanas. Si alguna vez entra una de esas, me dijo sin apartar la vista del monitor, no intentes ser listo. ¿Una de cuáles? Ya lo sabrás cuando la escuches. Eso no ayuda mucho. Mejor así. La dejé pasar porque pensé que era una superstición del turno de noche. Todas las profesiones que rozan la muerte terminan creando supersticiones. Bomberos, enfermeros, policías, enterradores, operadores. El cerebro necesita rituales cuando trabaja demasiado cerca del desastre. Yo llevaba 8 meses en la central y todavía creía que todo tenía explicación. Fallos del sistema. Gente haciendo bromas. Trastornos mentales. Interferencias. Fatiga. Quería pensar que el mundo seguía obedeciendo reglas reconocibles y que, aunque fueran horribles, esas reglas eran humanas. Me equivoqué. La primera llamada que no pude explicar entró un martes, a las 2:17 de la madrugada. Recuerdo la hora porque estaba mirando el reloj de la esquina de la pantalla mientras esperaba que terminara de cargar una incidencia menor. La noche había sido fría y húmeda. Habíamos tenido varios choques por hielo, una falsa alarma de incendio en una lavandería y un hombre borracho que juraba que su vecino estaba enterrando algo vivo en el jardín. Nada fuera de lo normal. La llamada apareció sin número. Eso, por sí solo, no era raro. Pasaba.
Lo extraño fue el pequeño retraso antes de que el sistema mostrara el origen. Normalmente la línea entraba y la procedencia saltaba casi de inmediato, aunque fuera incompleta. Esa vez quedó en blanco durante 2 segundos. Después apareció una sola frase. Origen no disponible. Acepté la llamada. 911, ¿cuál es su emergencia? Silencio. No el silencio habitual de una llamada abierta. No se oía tráfico, ni viento, ni roce de ropa, ni respiración torpe de alguien sosteniendo mal el teléfono. Era un silencio tan limpio que parecía artificial, como si la línea no conectara con un lugar sino con una habitación vacía construida solo para contener sonido. 911, ¿me escucha? Repetí. Entonces oí a una mujer llorando. Era un llanto muy bajo, contenido, como de alguien que intenta no hacer ruido porque no quiere que la oigan. Entre un sollozo y otro, dijo: no sé si sigue aquí. Abrí la ficha de incidente. Necesito su ubicación. No lo sé. Está bien. Mire a su alrededor. ¿Está en una casa o en un edificio? En una casa. ¿Es su casa? No. Sentí el primer pequeño tirón de alarma en el pecho. ¿Está herida? No. ¿Hay alguien herido con usted? La mujer tardó un momento. Creo que sí. Necesito que me diga exactamente qué ha pasado. Respiró hondo, y durante un segundo pensé que iba a explicarlo de forma normal, humana. No lo hizo. No recuerdo cómo llegué aquí. Miré la pantalla de localización. El sistema tardó 2 segundos en reaccionar. Luego apareció una dirección al norte de la ciudad. Desapareció. Apareció otra al oeste. Desapareció. Luego coordenadas cerca del río. Después nada. Escúcheme, dije. ¿Ve alguna ventana? Sí. ¿Qué hay fuera? Oscuro. ¿Ve una calle, casas, farolas, árboles? No. ¿Cómo que no? No hay nada. Detrás de ella sonó un golpe. 3 toques lentos. Toc. 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 La mujer soltó una pequeña exhalación rota. ¿Es una puerta? Pregunté. Sí. ¿La de la habitación dónde está? Sí. ¿Puede bloquearla? No quiero hacer ruido. Otra vez los 3 golpes, ahora más cerca del micrófono. Quiero que me diga su nombre. Silencio. Señora, necesito su nombre. Cuando respondió, su voz ya no sonó igual. Seguía siendo una voz femenina, sí, pero algo en el tono había cambiado. Como si la tristeza hubiera desaparecido de golpe y solo quedara la forma externa de cómo sonaba una mujer llorando. ¿Cuál prefieres? Se me quedaron fríos los dedos. En ese momento Denise se levantó de su puesto y se acercó al mío sin decir nada. Miró de reojo la pantalla, vio la localización parpadeando y me escribió algo en una nota adhesiva que pegó bajo el monitor. ¿No lees tu nombre? Pregunta que ve. No entendí por qué, pero obedecí. Dígame qué ve. Hubo una pausa larga. La voz respondió con absoluta calma. Veo una sala blanca. 4 filas. 7 puestos ocupados. Una mujer con una cicatriz en la muñeca izquierda inclinada sobre tu hombro. Un reloj atrasado. Una taza azul con café seco en la base. Veo que te estás frotando el pulgar con el índice. Miré mi mano. Lo estaba haciendo. Noté que la respiración se me había quedado muy arriba, en el pecho, sin bajar. ¿Quién habla? Pregunté. La línea dejó escapar una especie de roce húmedo, como tela arrastrándose sobre baldosa. Luego la voz dijo. ¿Todavía no? Y colgó. El registro quedó casi vacío. Sin número. Sin ubicación. Sin retorno de llamada. Duración, 4 minutos y 9 segundos. Me quedé mirando la pantalla. Denise retiró la nota adhesiva y la guardó en el bolsillo. No registres lo demás, dijo. ¿Qué demonios ha sido eso? Nada que quieras volver a oír. ¿Te ha pasado antes? Ella no respondió enseguida. Sí. ¿Qué se supone que era? No lo sé. Pero sabías que iba a describir la sala. Sabía que podía hacerlo. Eso no tiene sentido. Lo sé. Quise seguir insistiendo.
Pero entró otra llamada y ella se marchó a su puesto como si no hubiera ocurrido nada. Cuando terminó el turno la seguí hasta el aparcamiento. Llovía. Un viento helado empujaba el agua en diagonal sobre la luz amarilla de las farolas. Denise encendió un cigarrillo bajo el pequeño tejadillo de la salida del personal y yo me quedé allí, empapándome un poco, esperando. No voy a dejarlo pasar, le dije. Quiero saberlo. Ella expulsó humo y me miró como si estuviera decidiendo cuánto podía soportar un novato sin salir corriendo. Algunas llamadas no buscan ayuda, dijo al fin. Buscan aprender. ¿Aprender qué? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo suena una casa? ¿Cómo suena una persona sola? ¿Cómo suena el miedo cuando todavía no grita? Me habría reído en cualquier otra situación. No lo hice. Eso suena a locura. Tal vez. Y nadie hace nada. ¿Qué propones? Que lo pongamos en un informe. Que pidamos mantenimiento para una voz que entra por líneas desconocidas. Eso sabía cosas de la sala. De mí. Sí. ¿Cómo? No lo sé. Y prefiero no fingir que lo sé. Aplastó el cigarrillo con la suela. Solo recuerda esto, si vuelve a llamar, no converses. No improvises. No le regales detalles. No volvió a llamar aquella semana. Ni la siguiente. Durante unos días me convencí de que la fatiga lo había agrandado todo en mi cabeza. La gente oye lo que teme oír. El cerebro rellena huecos. Tal vez la voz había adivinado cosas al azar. Tal vez Denise me había contaminado con sus supersticiones. Tal vez el sistema había fallado y todo el resto era su gestión. Yo quería creer en los, tal vez. Entonces empezó febrero. La central tenía en el turno de noche a la misma gente de siempre, Malik 2 puestos a mi izquierda, siempre recto, siempre correcto, exmilitar, 40 años, un sentido del humor seco y la paciencia de alguien que ya había visto demasiado, Raúl al fondo, el más joven después de mí, todavía con energía suficiente para parecer despierto a las 3 de la mañana. Una supervisora nueva llamada Janice que venía del turno de día y todavía no entendía los silencios raros de la madrugada, y Denise, que estaba de baja por la espalda aquella semana. La noche del 14 de febrero, curiosamente, estaba tranquila. Unas pocas llamadas por intoxicación, una discusión de pareja, un coche robado que apareció abandonado. A las 2:03 entró una línea con número local y dirección parcial. Todo parecía normal. Acepté. 911, ¿cuál es su emergencia? Una mujer respiraba rápido, como si hubiera corrido. Mi marido, se cayó por las escaleras, dijo. No responde. Abrí la ficha. La dirección apareció en una zona suburbana del Distrito Oeste. Envié recursos mientras le hacía preguntas. ¿Está respirando? No lo sé. Puede acercarse y tocarle el pecho. Escuché pasos, un golpe, un pequeño jadeo. Está frío, dijo. Eso no cuadraba. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? No lo sé. Todavía podía ser shock. Seguí. ¿Ve sangre? No. ¿Su nombre? Pausa. Andrea. La unidad médica ya iba en camino. La voz de la mujer no sonaba del todo bien. Había pánico, sí, pero era como si estuviera colocado por encima de las palabras, no dentro de ellas. Andrea, ¿qué edad tiene su marido? Silencio. Andrea. Los cuerpos no se caen bien cuando llevan tiempo, dijo. Todo se me quedó quieto por dentro. Perdón, no la entendí. Primero parecen útiles. Luego solo guardan la forma. Miré la pantalla. La dirección seguía ahí. Real, reconocible. Pedí verificación por radio interna. La unidad respondió a los pocos segundos, llegando a la dirección. ¿Quién habla? Pregunté. La respiración cambió. Se volvió lenta. La casa aprendió bastante. En ese instante la dirección desapareció de la pantalla. La radio volvió a sonar, domicilio vacío. Sin respuesta. Sin luces. Vecino indica que está desocupado desde el verano. Abrí el historial catastral rápido. Vacía. La propiedad figuraba cerrada, pendiente de sucesión, sin ocupantes. ¿Qué quieres? Dije antes de poder frenarme. La voz respondió con una calma total. Todavía no sé elegir una sola forma. Y colgó.
Esa noche fui yo quien tuvo que levantarse e ir al baño a vomitar el café del turno. No por asco. Por miedo. Porque hasta entonces una parte de mí seguía creyendo que todo había sido un accidente aislado. Después de esa llamada ya no pude mantener esa mentira. Malik me estaba esperando en el pasillo al salir. Te ha tocado una de esas, ¿verdad? Dijo. No pregunté cómo lo sabía. Sí. Él asintió como quien confirma un rumor viejo. A mí me tocó hace 2 años. Nos sentamos en la sala de descanso, con las máquinas zumbando y el fluorescente del techo parpadeando un poco. Era una anciana, dijo. Muy educada. Muy normal. Quería que llamáramos a la policía porque había alguien en el sótano. Tenía tos, voz frágil, incluso el ruido de un televisor al fondo. Todo sonaba real. Me dio una dirección. La unidad fue. No había casa. Solo un solar vacío. ¿Y cuando supiste que no era una anciana real? Cuando me preguntó si yo seguía guardando el Corán en la mesita de noche. No dije nada. Malik no era especialmente religioso, pero sí sabía que había servido unos años y que rezaba a veces durante el descanso, discretamente. Nadie fuera de la central sabía gran cosa de su vida privada. No se lo había dicho a nadie, añadió. Ni aquí tampoco. ¿Y qué hiciste? Colgué. ¿Solo eso? Sí. Y después pedí cambiar una semana al turno de tarde. ¿Te siguió? Él tardó un momento. No como a otros. ¿Qué significa eso? Miró la puerta cerrada de la sala. Que algunas veces, después de oír una de esas llamadas, la gente empieza a notar cosas. Llamadas mudas. Golpes en casa. Voces en grabaciones. Puertas de habitaciones que recuerdan mal cómo estaban cerradas. ¿Recuerdan mal? No olvidé esa frase. Le pregunté si Denise le había dicho lo mismo. Me contestó que Denise no hablaba mucho, pero sí lo suficiente como para que varios del turno de noche supieran 2 cosas. Primero, que no era nuevo, y segundo, que empeoraba si uno intentaba averiguar demasiado. No me gustó oír eso. Tampoco me gustó llegar a casa esa mañana y quedarme un minuto entero en el coche, mirando mi edificio y sintiendo la absurda necesidad de contar las ventanas antes de subir. Vivía solo en un apartamento pequeño del 2.º piso. No era bonito, pero era barato y estaba a 20 minutos de la central. Cocina estrecha, salón con sofá gastado, dormitorio que daba a un patio interior, baño viejo. Nunca me había parecido amenazante. Después de aquella llamada, empezó a parecerme observador. Encendí todas las luces al entrar. Comprobé el armario, la ducha, la ventana de la cocina, debajo de la cama, aunque me sentí ridículo haciéndolo. Dejé la televisión puesta sin sonido mientras me duchaba. Dormí mal, con un sueño roto, superficial. A las 3:11 de la madrugada sonó mi teléfono fijo. Sí, todavía tenía uno. Me salía más barato con el paquete de internet que cancelarlo. Me despertó de golpe. Tardé unos segundos en entender de dónde venía el sonido. El fijo casi nunca sonaba. Nadie lo usaba. Sonó otra vez. Me senté en la cama sin encender la luz. La tercera llamada me levantó. La pantalla del teléfono brillaba en la oscuridad del salón. Número desconocido. No lo cogí. Quedó sonando una 4ª vez, luego una 5ª. Cuando por fin estiré la mano, se cortó. Me quedé de pie, mirando el aparato. No volvió a sonar. Quise convencerme de que había sido una llamada automática o un error de spam. A la mañana siguiente incluso me reí de mí mismo mientras preparaba café. Aún así, esa noche desenchufé el fijo antes de ir al trabajo. Una semana después, Denise volvió. La encontré más pálida, más rígida al sentarse, pero con la misma mirada dura de siempre. Esperó hasta el descanso de las 4 para hablar conmigo. Malik me dijo que te tocó otra, dijo. Sí. Te preguntó cosas personales. No directamente. Todavía. No me gustó ese todavía. Necesito que me lo expliques bien, le dije. Todo. Sin frases a medias. Me observó un instante y luego asintió. Hace años hubo una operadora llamada Elena, dijo. Antes de que tú entraras. Le tocaron 3 llamadas en 8 meses. Niños, una mujer, luego otra voz que no lograron clasificar. La última vez la llamada le describió su casa. Las cortinas del salón,
la grieta de la bañera, el ruido que hacía su nevera por la noche. Se investigó. Claro que se investigó. Policía local, seguridad interna, revisión de accesos, registros, hasta mantenimiento. No encontraron nada. No había cámaras comprometidas ni intrusión en sistemas. ¿Y qué pasó con ella? Primero pidió cambiar de turno. Luego empezó a dormir con las luces encendidas. Después decía que al volver a casa encontraba puertas interiores cerradas de forma distinta a como las había dejado. Una noche llamó a la central desde su móvil y dijo que había una voz en la cocina, hablando por su fijo. Cuando la patrulla llegó, no había nadie. El teléfono estaba colgado. 2 semanas después presentó la renuncia y se mudó. ¿Dónde está ahora? Denise se negó con la cabeza. Nadie lo sabe. ¿Y tú sigues aquí? Ella soltó una pequeña risa seca. A veces uno sigue porque irse no garantiza nada. Esa frase se me clavó. No quise hacer la siguiente pregunta, pero la hice. ¿A ti también te siguió? Denise apartó la mirada. Una vez oí mi propia voz en una llamada. Eso fue suficiente. Se me puso la piel de gallina. ¿Tu propia voz? Diciendo una frase que yo aún no había dicho. No hablo más de eso. Durante los siguientes 10 días no pasó nada. El turno nocturno recuperó su rutina. Incidentes absurdos, discusiones domésticas, crisis de ansiedad, accidentes menores, una amenaza de bomba falsa en un centro comercial, un incendio real en un almacén de muebles que nos tuvo ocupados horas enteras. Yo agradecí el caos humano porque era familiar. Entendible. Incluso el dolor resulta cómodo cuando sabes reconocerlo. La tercera llamada llegó el 2 de marzo, a las 2:41. La línea entró sin número. Acepté con el pulso ya acelerado. 911, ¿cuál es su emergencia? Esta vez oí a un niño. Respiración rápida, húmeda, pequeños sonidos de nariz tapada. ¿La tienda sigue abierta? Preguntó. No sonaba bien. No como un niño de verdad. Más bien como la idea de cómo un niño formularía una pregunta si no supiera para qué sirve realmente. Esto es el 911, dije. ¿Necesitas ayuda? Silencio. Luego, en voz baja. Creo que está abajo. No hice la pregunta de la edad. Recordé la nota de Denise. ¿Dónde estás? En mi casa. Necesito tu dirección. No la sé. Mira por la ventana. ¿Qué ves? Un árbol. ¿Una calle? Farolas. ¿Otra casa? No. ¿Estás solo? No. ¿Quién está contigo? No sé si cabe entero por las escaleras. Se me aferró el estómago. Denise, desde su puesto, levantó la cabeza al oír mi tono. No se acercó todavía. Solo me observó. Escúchame, dije. La puerta de tu habitación está cerrada. Sí. Pon algo delante. Ya lo hizo. ¿Quién? Silencio. Detrás de la voz del niño sonó algo. No eran pasos. Sonaba como si algo pesado, húmedo, estuviera rozando la pared mientras subía lentamente por un pasillo estrecho. Hubo un pequeño golpe. Luego otro. Y una especie de respiración que no parecía salir de pulmones. ¿Puedes esconderte? Pregunté. Ya estoy escondido. ¿Dónde? Dentro de la ropa. No entendí. Repítelo. Dentro de la ropa. La voz seguía siendo de niño, pero cada vez menos. Como si la pronunciación mejorara con cada frase y, a la vez, se vaciara de todo lo infantil. Denise ya estaba junto a mí. Miró la pantalla. La localización saltaba entre varios puntos imposibles. Un barrio del este, una zona rural, un almacén demolido, una carretera secundaria. No sigas, susurró. Yo seguí. ¿Cómo te llamas? La línea quedó quieta un segundo. Después respondió. Todavía estoy usando el de antes. Sentí que se me dormían las manos. ¿Qué hay en la casa contigo? Pregunté. La voz del niño se volvió extrañamente alegre. Está encontrando la puerta correcta. En ese mismo instante sonó un golpe al otro lado. Uno solo. Muy fuerte. Tan fuerte que incluso Denise dio un pequeño paso atrás.
El niño soltó una risa breve. Pero no, en realidad no fue una risa. Fue un sonido mal colocado, demasiado grave al final, como si otra voz hubiera entrado tarde en la misma garganta. Abre, dijo algo detrás del niño. No, niño. Algo más. ¿Quién ha dicho eso? Pregunté, y me odié al instante por hacerlo. La respuesta llegó con la voz del niño, pero imitando mal una orden adulta. Tú. Y colgó. Esta vez sí tuve que salir a respirar al pasillo. Denise vino detrás de mí. Te lo dije. Había otra voz. Lo sé. Eso dijo, abre. Sí. ¿Qué demonios significa, tú? Denise se apoyó contra la pared. Que ya te está probando por dentro. No digas tonterías. No es una tontería. Es imposible. Tú sigues creyendo que esto quiere hacerte daño de la manera normal. ¿Y cuál sería la manera no normal? Me sostuvo la mirada. Parecerse más a ti cada vez que le contestas. Esa noche apenas dormí. No por las llamadas. Por los sueños. Sé que suena ridículo. Pero después de la tercera llamada empecé a soñar con la central. No con la de verdad, sino con una versión casi idéntica y ligeramente equivocada. Los pasillos eran demasiado largos. El techo estaba más bajo. Había más puestos de los que correspondían. Algunas pantallas estaban encendidas mostrando llamadas en espera, pero sin número, sin texto, solo una luz blanca parpadeando. En el sueño yo siempre caminaba por la sala buscando a alguien, cualquiera, y siempre encontraba a mis compañeros sentados de espaldas. Cuando me acercaba, ninguno tenía auriculares puestos. Estaban simplemente quietos, mirando monitores apagados. La primera noche me desperté antes de verles la cara. La segunda noche no. La segunda vez rodeé el puesto de Malik y vi que seguía siendo Malik, solo que tenía la boca ligeramente abierta y una expresión vacía, como si hubiera olvidado qué hacer con su propio rostro. La segunda fue Denise. La tercera, Raúl. La cuarta silla estaba vacía. En el sueño oí mi propia voz, muy cerca de mi oído, diciendo. Ya no está vacía. Me desperté gritando. A la mañana siguiente me encontré una llamada perdida en el móvil. Número oculto. Hora, 3:17. No la había oído sonar. Me fui a trabajar con la sensación de no haber salido del sueño del todo. Aquella noche traté de mantenerme ocupado, concentrado, práctico. Cada vez que entraba una llamada normal sentía alivio. Cada vez que una línea tardaba medio segundo de más en cargarse me tensaba el cuello. A las 2:26 entró un reporte por un posible suicidio en un motel del sur de la ciudad. Hombre encerrado, notas incoherentes, medicación, olor a gas. Todo fue tan real y tan humano que casi me hizo llorar de alivio. Le hablé durante 12 minutos a una mujer desesperada mientras policía y bomberos llegaban a la habitación. Escuché el golpe de la puerta al abrirse, la confusión, la tos de los bomberos, la voz viva del hombre al fondo. Quedó en intento, no consumado. Cerré la llamada con las manos temblando, no por el suicidio, sino porque durante 12 minutos el mundo había vuelto a funcionar. Luego llegó el descanso. Fui al baño, me lavé la cara y miré el espejo demasiado tiempo. Parecía más cansado, ojeras más marcadas, piel gris de fluorescente. Cuando volví al pasillo de la central, vi a Janice, la supervisora nueva, hablando con Denise en voz baja. Se callaron al verme. ¿Qué pasa? Pregunté. Janice me miró raro. Nada. Solo logística. Denise no la desmintió ni confirmó nada. Más tarde, cerca del final del turno, Raúl se acercó a mi puesto con una expresión nerviosa. Oye, dijo. ¿Tú moviste el archivador de mi estación? No. Pues alguien lo movió. Pregunta mantenimiento. Negó con la cabeza. Lo raro no es eso. Lo raro es que dentro había una nota. Se metió la mano en el bolsillo y me enseñó un papel doblado. Reconocí mi letra antes de leerlo. Abre cuando oigas tu voz. Se me cerró la garganta. Yo no escribí eso. Raúl me miró fijo. Ya lo sé. Porque estaba firmado con tu nombre, pero la fecha era de mañana. No supe qué decir. Le pedí que me dejara ver la nota. Era mi letra. No parecía idéntica. Incluso la forma en que hacía la E, abre y el pequeño trazo alto de la Q,
defectos de escritura que yo tenía desde adolescente. La fecha, efectivamente, era el día siguiente. Denise vio mi cara y vino enseguida. No dijo nada al principio. Solo leyó la nota. «¿Qué esto?», le dijo a Raúl. «¿Qué? Ahora». Raúl vaciló. «¿Me van a explicar algo?» «No aquí», dijo ella. «Y sí, pero no aquí». Fuimos a la sala de descanso. Denise puso la nota dentro de una taza de metal, le acercó un mechero y la dejó arder hasta volverse ceniza. «¿Qué demonios está pasando?», dijo Raúl. Yo repetí lo mismo. Denise respiró hondo, como si por fin hubiera entendido que no podía seguir administrando el miedo en pequeñas dosis. «Hay algo entrando por ciertas líneas desde hace años», dijo. «No sabemos qué es. No sabemos de dónde viene. Pero aprende. Aprende voces, detalles, ritmos, casas, costumbres. Y a veces intenta adelantarse. Ponerse delante de ti en el tiempo. Como si hubiera entendido la secuencia pero no del todo». Raúl soltó una risa incrédula. «No, no. No me jodas. No estamos hablando en serio de fantasmas telefónicos». «No he dicho fantasmas», respondió Denise. «Pues llámalo como quieras, sigue sonando a locura. La nota te parece cuerda». Raúl se quedó callado. Yo tampoco dije nada. «Escuchadme bien», continuó ella. «Si os llama, no converséis. No preguntéis por qué. No preguntéis qué quiere. No intentéis seguirle la corriente. Y, pase lo que pase, si oís vuestra propia voz, colgad». «¿Tu propia voz diciendo qué?», pregunté. Me miró. «Da igual. Cuelga». No me dio tiempo a procesarlo porque la alarma interna volvió a sonar en la sala principal. Fin del descanso. Volvimos a los puestos. La siguiente llamada rara no me entró a mí. Le entró a Janice. Ocurrió 2 noches después. Yo estaba terminando una incidencia de disturbio doméstico cuando la oí cambiar de tono al otro lado de la fila. Al principio era la voz profesional de supervisora, tranquila, limpia, eficiente. Luego dijo: «Señor, necesito su dirección». Pausa. «No, no puedo hacer eso si no me da ubicación». Otra pausa. «¿Perdón?». Miré hacia ella. Su cara había perdido color. Dejó la mano suspendida sobre el teclado y dijo en voz mucho más baja: «¿Cómo sabe eso?». Denise se levantó tan rápido que tiró su silla. Fue directamente al puesto de Janice y le quitó el auricular de la mano, colgando la línea de golpe. Janice se quedó inmóvil. Toda la sala se giró hacia ellas. «¿Qué demonios haces?», dijo Janice, levantándose. «Te acaba de tocar una de esas», respondió Denise. «No vuelvas a colgar una llamada de mi puesto. Ahora no importa eso». Janice estaba furiosa, pero debajo de la furia se veía otra cosa, miedo puro, recién descubierto. «Me dijo el nombre de mi hija», dijo. Nadie habló. Me dijo que estaba dormida con fiebre y con una toalla doblada debajo de la nuca. Me dijo que no estaba respirando bien. Y luego, tragó saliva, y luego empezó a decirme exactamente cómo subir las escaleras de mi casa, contando los peldaños. Nadie dijo una palabra. «Mi hija está con su padre esta noche», añadió Janice, como si necesitara decirlo en voz alta para seguir entera. «Ni siquiera está en mi casa». Denise la miró durante un segundo. «¿Estás segura?». Janice la sostuvo con rabia. «Sí». Denise no insistió. Pero en el descanso pidió usar el teléfono interno de supervisión para llamar al exmarido de Janice. No sé qué respondió él porque la conversación fue corta y Denise salió sin mirarnos. Volvió 2 minutos después. Su cara me dio la respuesta antes de hablar. «La niña sí está con fiebre», dijo. «La dejaron dormida en la casa de Janice porque el padre tuvo que ir a urgencias con su madre». Sentí un vacío inmediato en el estómago. Janice se quedó blanca, cogió las llaves y salió corriendo. Denise fue tras ella. No supimos nada más hasta el siguiente turno. Janice no volvió esa semana. Cuando por fin regresó, parecía 10 años mayor. No quería hablar de ello, pero entre retazos entendimos lo suficiente. Llegó a casa y encontró a la niña viva, respirando, con fiebre alta, tal como había dicho la llamada. La toalla estaba bajo la nuca.
La habitación estaba tal como debía. No había nadie. Ninguna intrusión. Nada roto. Solo una cosa. El fijo del salón, que según ella llevaba años desenchufado, estaba emitiendo tono de llamada. No sonaba. No marcaba. Solo estaba descolgado, con una línea abierta y una respiración al otro lado. Después de eso, Denise consiguió que la dirección aceptara algo que llevaba años intentando: sacar del archivo viejo todas las incidencias incompletas del turno nocturno entre las 2 y las 3:30 de la madrugada en las que constaran líneas desconocidas, localizaciones fallidas o interrupciones extrañas. Oficialmente era una auditoría de procedimientos. En la práctica era una excavación. Yo ayudé. Malik también. Raúl al principio dijo que prefería no saber, pero acabó quedándose con nosotros una madrugada entera revisando registros. Encontramos docenas. No cientos. No una cantidad imposible. Solo docenas, lo bastante pocas como para pasar desapercibidas entre años de trabajo, lo bastante muchas como para demostrar que no era coincidencia. Niña atrapada en sótano sin dirección verificable. Hombre mayor oyendo pasos en una casa inexistente. Mujer escondida en un armario que daba referencias contradictorias. Llamadas con audio degradado donde el operador había escrito frases como vocalización extraña o respuesta fuera de contexto. Y, en varios casos, un patrón que nos dejó helados: operadores que, semanas después, habían pedido cambio de turno, licencias médicas, renuncia o traslado. En 2 expedientes había notas sobre estrés agudo. En uno, internamiento breve. En otro, un comentario informal: refiere oír llamadas en líneas no activas. A las 4:15 de una de esas madrugadas de revisión, Denise sacó una carpeta que no pertenecía al archivo digital. Era de cartón, vieja, con una etiqueta casi despegada. Esto no debería seguir aquí, dijo. Dentro había transcripciones impresas. No muchas. 5, quizás 6. ¿Qué es eso?, pregunté. Las pocas veces que alguien decidió escribirlo todo. La primera transcripción correspondía a Elena, la operadora que se había marchado años atrás. La leí completa con las manos temblándome. Empezaba normal. Una mujer buscando a su esposo. Luego pequeños desajustes. Luego una pregunta. Operadora, ¿quién está respirando detrás de ti si vives sola? Elena vivía sola. La segunda transcripción terminaba con una línea subrayada varias veces. Ya casi lo digo como tú. La tercera era peor. En ella, un operador llamado Wes intentaba mantener en línea a un supuesto adolescente herido en un granero. No había granero. No había adolescente. Al final de la llamada, la voz dijo: cuando llames a tu madre mañana, no uses tu voz. Wes pidió la baja esa misma semana. ¿Dónde están ellos ahora?, pregunté. Fuera, dijo Denise. ¿Todos? No exactamente todos. ¿Qué significa eso? No respondió. La última transcripción no tenía nombre del operador. Solo fecha, muy antigua, casi 15 años atrás. La conversación estaba incompleta porque la impresora había cortado una página, pero el final seguía allí. Voz, puedo probar primero con la tuya. Operador, ¿qué? Voz, ya está bastante gastada. No lo notarás al principio. No dormí nada después de leer eso. El siguiente fin de semana cometí el error de visitar a mi hermana. Vivía a 40 minutos de la ciudad, casada, 2 hijos pequeños, una casa en un barrio tranquilo con jardín, juguetes por todas partes y ese olor a comida y detergente que tienen algunas casas familiares. No le conté nada. Solo dije que estaba cansado y que necesitaba despejarme un rato. Ella me miró como siempre me miraba desde que éramos niños, como si supiera que miento incluso cuando sonrío. Mi sobrino de 6 años estaba dibujando en el suelo del salón. Me enseñó un papel. Era una habitación con una mesa larga, varias sillas y figuras sin cara. En una esquina había algo negro, alto, junto a una puerta. ¿Qué es esto?, pregunté. ¿Tu trabajo?, dijo. No recordaba haberle enseñado nunca fotos de la central. ¿Quién te dijo cómo era? Se encogió de hombros. El hombre del teléfono. No sentí miedo de golpe. Sentí una especie de vacío limpio, frío, absoluto. ¿Qué hombre? Mi hermana, desde la cocina, levantó la voz. No le hagas caso, ayer contestó al fijo y no había nadie.
Miré el teléfono del pasillo. Contestó él. Sí, pero ya sabes cómo inventa cosas. Mi sobrino seguía mirándome. No inventé, dijo. Me preguntó si tú también dormías con puertas abiertas. Yo no recordaba haberle dicho jamás que dejaba la puerta del dormitorio medio abierta cuando estaba nervioso. Mi hermana dejó de sonreír al verme la cara. ¿Qué pasa? No podía contarle la verdad porque la verdad no sonaba verdad. Mentí. Le dije que en la central a veces recibíamos bromas pesadas de gente trastornada y que, por si acaso, no dejaran a los niños coger el fijo, que cambiaran el número, que bloquearan ocultos, que mantuvieran las ventanas cerradas esa noche. Soné paranoico incluso para mí. Mi cuñado quiso bromear con ello, pero mi hermana le hizo callar. Me conocía lo bastante como para saber que yo nunca actuaba así sin razón. Me fui al cabo de una hora. Esa misma noche, a las 2:58, mi hermana me llamó al móvil. Descolgué de inmediato. Estaba llorando. «Hay alguien en el jardín», dijo. Me incorporé en la cama. «Llama al 911 ahora mismo». Ya lo hice, pero nadie hablaba. Solo respiraba. Me vestí sin pensar. Enciende todas las luces. No salgas. Cierra puertas y ventanas. Dime qué ves. No lo veo bien, sollozó. Está junto al columpio. Es muy alto. La policía va de camino. Ya llegaron. Parpadeé. ¿Cómo que ya llegaron? Hay un coche fuera. Su voz tembló aún más. Pero no ha bajado nadie. Sentí hielo puro recorriéndome la espalda. No salgas de la casa. ¿Me oyes? No salgas aunque veas el coche. ¿Qué está pasando? No podía decírselo. Arranqué el coche y conduje como nunca había conducido. La carretera estaba casi vacía. Llamé a despacho interno usando un contacto de la central para verificar la unidad enviada a la dirección de mi hermana. No había ninguna. Ninguna patrulla estaba asignada allí. ¿Qué coche hay entonces? Pregunté. No me supieron responder. Volví a llamar a mi hermana. Tardó en descolgar. Lloraba más bajo, intentando no despertar a los niños. El coche sigue ahí, susurró. Pero ahora está más cerca de la puerta. No salgas. No abras. Aunque llamen, aunque hablen, aunque digan tu nombre. Está hablando. Se me encogió la garganta. ¿Qué dice? Silencio. Luego mi hermana dijo algo que todavía me despierta algunas noches. Dice que eres tú. Llegué 7 minutos después. No había coche. No había nadie en el jardín. Las luces de la casa estaban todas encendidas. Mi hermana abrió cuando me oyó gritar su nombre desde fuera y comprobó 2 veces por la mirilla antes. Los niños seguían dormidos. Mi cuñado estaba pálido, con un bate en la mano, jurando que había visto las luces del supuesto coche reflejadas en la ventana del salón. Llamamos a la policía real. Vinieron. Revisaron el perímetro. No encontraron huellas claras porque el césped estaba duro y no había llovido. Una vecina dijo haber visto un coche oscuro, tal vez un sedán, saliendo de la calle poco antes de que yo llegara. No tenía matrícula. Antes de irme, comprobé el fijo del pasillo. Tenía tono. Mi sobrino apareció descalzo detrás de mí. No supe cuánto llevaba escuchando. Solo señaló el auricular y dijo. Ahora ya habla mejor. No volví a dejar que ninguno de ellos usara ese número. Al día siguiente les cambié la línea, les compré cámaras, sensores y un videoportero. Mi cuñado quiso protestar por el dinero. Mi hermana no le dejó. Volví a la central al turno siguiente sabiendo que ya no podía fingir que aquello se limitaba al trabajo. Encontré a Denise esperándome en el aparcamiento. Lo sé, dijo antes de que hablara. ¿Cómo? Porque cuando empieza a tocar a la familia, siempre acelera. ¿Qué significa, siempre? No respondió enseguida. Significa que ya he visto esto antes. ¿Con quién? Conmigo. Subimos a la sala vacía de formación, cerramos la puerta y por fin me contó lo que llevaba años callando. La primera llamada que ella recibió había sido casi idéntica a la mía de la mujer en la casa. Después vino otra, luego meses de silencio. Ella también pensó que había terminado. Hasta que una noche llegó a casa y oyó su propia voz saliendo del contestador automático del fijo.
No decía nada terrorífico. Solo tarareaba una canción que su madre le cantaba de niña, una canción que Denise no recordaba haber oído en décadas. Su madre había muerto 11 años antes. Luego empezaron los pequeños desplazamientos. Tazas movidas, puertas interiores cerradas distinto, una llamada perdida a las 3:13 cada lunes durante 2 meses, una vez un cepillo de pelo en la cocina con cabellos que no eran suyos. ¿Y luego? Pregunté. Denise miró por la ventana negra de la sala, donde no se veía nada porque daba a una pared exterior. Luego dejó de imitar cosas pequeñas. Tragué saliva. ¿Qué hizo? Un viernes, al llegar a casa, encontré a mi exmarido sentado en mi sofá. No entendí al principio. ¿Qué? Mi exmarido. Entró en tu casa. Eso pensé. Pero mi exmarido llevaba 3 años muerto. No tuve nada que decir a eso. No era él del todo, continuó. Se parecía. La cara, la ropa, incluso la manera de sentarse con una rodilla más alta que la otra. Pero los ojos, negó con la cabeza, y la voz. La voz sonaba como alguien recordando mal cómo hablaba él. ¿Qué hizo? Me preguntó por qué tardaba tanto en reconocerlo. Y corrí. La palabra sonó casi obscena en boca de Denise, porque nunca parecía una mujer que corriera de nada. Cuando volví con la policía no había nadie. Ni rastro. Pero el sofá estaba hundido. Me quedé en silencio mucho tiempo. ¿Por qué no dejaste el trabajo? Porque durante un tiempo pareció aburrirse. Porque pensé que, si seguía comportándome como si no existiera, perdería interés. Y funcionó. Su expresión me dio la respuesta. No. Solo aprendió a esperar mejor. A partir de ahí todo empezó a moverse más deprisa. 2 noches después, Raúl recibió una llamada desde una línea sin origen. Colgó en menos de 10 segundos, tal como habíamos acordado. Aún así, la voz alcanzó a decir una sola frase. No abras cuando llames desde dentro. Esa misma madrugada, al salir del baño, Raúl encontró su propio móvil marcando solo el 911 desde la mesa de descanso. El registro mostraba una llamada de 48 segundos. Nadie en la central la había recibido. Malik empezó a oír respiración en su auricular incluso con la línea muerta. Hani se pidió traslado definitivo al turno de tarde y dejó de coger cualquier teléfono que no reconociera. Denise parecía más cansada cada día, como si llevara semanas sin dormir bien. Yo empecé a notar otra cosa. Mi propia voz me sonaba ligeramente extraña. No siempre. Solo a veces, al final del turno, cuando llevaba horas hablando con desconocidos. En ciertos momentos decía una frase rutinaria, manténgase en línea, ya va ayuda de camino, necesito que se aleje de la puerta, y durante una fracción de segundo tenía la sensación de haberla oído antes, pronunciada por mí pero no en ese momento. Como si mi voz estuviera siendo ensayada en otro lugar y yo solo fuera la repetición. No se lo conté a nadie. El 21 de marzo sucedió lo que terminó de romperlo todo. Entró una llamada a las 3:07. Línea sin origen. La acepté antes de que Denise pudiera llegar a mi puesto. 911, ¿cuál es su emergencia? No hubo silencio. Hubo mi propia voz. Exactamente mi voz. No respondas demasiado, dijo. Se me detuvo todo por dentro. Era mi tono, mi cadencia, incluso esa leve aspereza al final de las frases cuando llevaba muchas horas despierto. No pude hablar. Mi voz siguió al otro lado. Ya casi está bien. Pero todavía entró mal en las consonantes. Traté de colgar. La línea no se cortó. La pantalla seguía activa, pero el botón no respondía. Tampoco el teclado. Denise llegó a mi lado y trató de desconectar el auricular físicamente. No sirvió. Mi voz habló otra vez. No hagas eso. Quiero enseñarle algo. Entonces oí un sonido de fondo. Un cuarto. No sé cómo explicarlo mejor. No era una casa específica ni un pasillo concreto. Era la acústica de un interior cerrado, con madera, con una pequeña reverberación hueca. Y encima de eso, una respiración infantil. La voz volvió. Reconoce esto. Y escuché a mi sobrino decir mi nombre. No gritando. No llorando. Solo pronunciándolo con la confusión tranquila de quien cree estar hablando con alguien conocido. Intenté levantarme, pero Denise me sujetó el hombro con fuerza. No te muevas, dijo.
Es mi sobrino. No sabes si lo es. Lo oí. Precisamente. Mi propia voz soltó una especie de exhalación satisfecha. Mejor. Más creíble así. Luego cambió. Ya no fue exactamente la mía. Empezó a arrastrar ciertas sílabas, a alargar demasiado algunas vocales. ¿Me dejas entrar por donde guarda la familia? Denise cogió el cable principal del puesto y lo arrancó de la toma. La línea murió. Toda la pantalla se apagó de golpe. Yo me puse en pie tan rápido que tiré la silla. Llamé a mi hermana. No respondió. Volví a llamar. Nada. Una tercera. Nada. Estaba ya saliendo de la sala cuando sonó mi móvil. Era ella. Descolgué temblando. ¿Estáis bien? Sí, porque no iba a estarlo. ¿Dónde está el niño? Dormido. ¿Ahora mismo? Sí. ¿Qué pasa? No pude explicárselo. Solo le dije que no dejara que nadie contestara al teléfono ni abriera a nadie hasta la mañana. Cuando corté, Denise seguía mirándome. Ya no queda mucho, dijo. ¿Para qué? Para que intente una forma completa. No te entiendo. Hasta ahora solo ha usado voces, detalles, reflejos. Pero siempre acaba intentando una presencia. Una persona entera. Más o menos. Me acordé de su exmarido en el sofá. ¿Y qué haces cuando llega eso? No contestó. La respuesta vino sola 2 noches más tarde. Salí del turno a las 5:58. Amanecía apenas. El aparcamiento estaba medio vacío y el cielo tenía ese color gris sucio previo al sol. Caminé hasta mi coche con la sensación de no haber descansado en una semana. Iba buscando las llaves cuando vi a alguien apoyado en mi puerta del conductor. Mi primer pensamiento fue absurdo, mi padre. Mi padre había muerto cuando yo tenía 17 años. Aún así, durante una fracción de segundo mi cerebro dijo, papá, antes de que el resto de mí se negara. La figura levantó la cabeza. Tenía su cara. Más joven de cómo murió, pero su cara. El pliegue junto a la nariz, la ceja izquierda ligeramente más alta, la inclinación del cuello, incluso la cazadora vieja que llevaba a pescar cuando yo era niño. Nada en el mundo me preparó para escuchar su voz. Tardaste bastante, dijo. No era perfecta. Se parecía muchísimo. Pero había una frialdad debajo, una falla microscópica en la emoción, como si la tristeza y la ironía estuvieran colocadas en el orden equivocado. No me acerqué. ¿No hablé? Recordé a Denise, si oyes tu voz, cuelga. Si lo ves, no converses. No le regales nada. La figura sonrió. Mal. Ya casi. Di un paso atrás. No, dije. La sonrisa se mantuvo, pero los ojos no. No hace falta que me dejes entrar del todo. Solo que me reconozcas. No corrí hacia él. Corrí hacia la central. Abrí la puerta de golpe, casi chocando con Raúl que salía del baño. Grité el nombre de Denise. Cuando ella llegó al vestíbulo, yo estaba señalando hacia el aparcamiento con la respiración rota. No había nadie. Mi coche seguía donde estaba. Solo. Denise me observó durante un segundo largo y doloroso. Ya está haciendo cuerpo, dijo. No supe qué contestar. Aquel mismo día pedí la baja. No por cobardía. O quizás sí. Me daba igual cómo llamarlo. Sabía que si seguía entrando a esa sala, si seguía respondiendo líneas entre las 2 y las 3, iba a terminar dándole algo que no debía. La central aceptó con relativa facilidad. Estrés agudo. Fatiga acumulada. Nadie del turno de día necesitaba una explicación más complicada. Denise me llamó esa tarde. No basta con irte, dijo. Ya lo sé. Tienes que cortar líneas. Pasé las siguientes 48 horas desconectando teléfonos. En mi apartamento, en casa de mi hermana, en el pequeño despacho donde mi cuñado tenía una línea antigua que ni recordaba. Cambiamos números. Quitamos fijos. Desactivé buzones de voz. Puse el móvil siempre en solo contactos. Dormí con la batería fuera de los aparatos cuando pude. Durante 3 noches no pasó nada. La cuarta, a las 3:13, sonó el interfono del edificio. No esperaba a nadie.
Me quedé inmóvil en la cama, escuchando como insistía una vez, luego otra. Por fin se activó el audio sin que yo tocara nada. Y oí mi propia voz decir desde abajo: «Abre». Soy yo. No lo hice. El interfono quedó en silencio unos segundos. Luego la misma voz, ya peor imitada, dijo: «Vas a cansarte antes». Corté la corriente general del panel. No volví a dormir allí. Me mudé durante un tiempo a un alquiler temporal fuera de la ciudad. No le di la dirección a casi nadie. Mi hermana hizo lo mismo durante un mes. Denise me escribió una sola vez: «Si deja de tocar, no creas que se fue. Solo espera otro uso». Han pasado 2 años desde entonces. No trabajo ya en el 911. No trabajo con líneas. Ni con radios. Ni con atención al público. Hago turnos de almacén en una empresa donde la noche se limita a cajas, inventario y máquinas que solo hablan cuando fallan. Gano menos. Duermo un poco mejor. No tengo fijo. Cambié de número 2 veces. Nunca respondo cultos. Aún así, a veces ocurre algo. Muy pocas veces. Una llamada perdida a las 3:13 es de desconocido. Un mensaje de voz vacío en un buzón que no debería poder recibir mensajes. Una vez, hace 4 meses, el teléfono del almacén sonó en mitad de la noche. Nadie quería cogerlo. Lo hice yo porque el resto me miraba. Al otro lado no había voz. Solo el sonido de una sala grande con varias personas respirando muy quietas. Y luego un teclado, como si alguien estuviera escribiendo. Reconocí el ritmo. Era el de la central. Colgué. La peor parte no es que siga ahí. La peor parte es lo que creo haber entendido. No creo que quiera matar del modo en que nosotros pensamos matar. No creo que sea un depredador en el sentido normal. Creo que quiere ocupar mejor la forma. La voz primero. Luego el detalle. Luego la intimidad. Luego la presencia. Como si lo humano fuera un idioma dificilísimo y estuviera dispuesto a practicarlo a través de nosotros el tiempo que haga falta. A veces me despierto convencido de que oí mi propia voz en otra habitación. No hablando. Ensayando. Como alguien repitiendo una frase muchas veces hasta lograr la entonación correcta. No voy a decirte que no uses el teléfono. Eso sería absurdo. No voy a decirte que cada llamada extraña es eso. La mayoría no lo son. La mayoría siguen siendo personas perdidas, asustadas, borrachas, enfermas, confundidas o crueles. Humanos. Siempre prefiero un humano. Solo voy a decirte esto. Si alguna vez recibes una llamada de madrugada y la voz al otro lado tarda demasiado en recordar cómo respirar, no la ayudes más de lo necesario. Si te pregunta cosas que no necesitas saber, no se las des. Si describe tu habitación, no mires alrededor. Y si una noche oyes tu propia voz llamando desde una puerta que sabes que no debería estar abierta, no cometas el error de corregirle el tono. Eso solo le ayuda. Porque la última vez que supe algo de Denise fue a través de Malik, meses después de dejar la central. Me dijo que ella también se había ido. Que no dio dirección. Que cambió de estado. Que vendió casi todo. Y me dijo otra cosa. La noche antes de marcharse, entró una llamada al turno de madrugada. Línea sin origen. Raúl la respondió. No duró mucho. Solo lo suficiente para que él oyera una voz de mujer, calmada, cansada, muy parecida a Denise, diciendo: «Ahora sí me sale mejor». Desde entonces he intentado no pensar demasiado en ello. Pero a veces, cuando estoy solo y noto que una habitación suena ligeramente distinta, me acuerdo de una frase que apareció en una de aquellas transcripciones viejas y que nunca conseguí olvidar. No decía: «Estoy dentro». No decía: «Voy a por ti». No decía nada que sonara como una amenaza humana. Decía: «Gracias por seguir contestando».